Bien, hermano, le voy a invitar que usted abra la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Me dice amén cuando lo tenga, muy conocido, ¿no? Este pasaje. Amén, ¿lo encontró? Amén. Saben que por lo general se habla mucho de esta historia acerca de Naamán, pero me quiero centrar en otros personajes en esta mañana, hablar un poco de otros personajes para que uno pueda, en cierta forma, identificarse con el corazón de cada uno de ellos. Así que yo le invito a que usted lea conmigo. El verso número 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Amén. Leemos solamente hasta ese verso. Primeramente quiero hablar de un personaje que tal vez uno cuando va leyendo de corrido lo pasa por alto, ¿no? Pero fíjense que en el verso número 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, ¿sí? Uno viene leyendo tal vez y lo pasa por alto, pero quisiera hablar de este personaje. ¿Saben que cuando la Biblia relata que los sirios salían, ¿no?, en esas bandas armadas, cautivaban, ¿no?, llevaban gente? Yo quiero centrarme un poquito en la historia de esta muchacha, porque tal vez uno lo lee, pero no medita un poquito en lo que pasó esa muchacha, ¿no? Esa adolescente tal vez, o esa joven. Tal vez habría sido un día común y ella se levantó y de pronto ve una banda que viene y la lleva, ¿sí? Imagínense por un segundo, la lleva, y uno se pone a pensar que tal vez esa niña se hubiera levantado para vivir un día normal, común, y de pronto todo lo que ella tenía se desapareció en un segundo. Tal vez habrá tenido familiares, habrá tenido tíos, habrá tenido hermanos. Me imagino que en esa campaña tal vez habrá muerto mucha gente y tal vez muchos de sus familiares. Usted póngase a pensar que tal vez en un segundo desapareció todo en su vida, sus sueños. Uno por ahí cuando lee la Biblia es interesante poder meterse, ¿no?, en la historia o en la persona de cada personaje, porque tal vez esa mujer o esa niña habrá estado enamorada de alguien y desapareció todo en un segundo, para que usted entienda que cuando ella es capturada desaparece su vida, ¿no? Y yo quiero hablar un poquito de ella porque me apasiona mucho que en el verso 3 dice: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra, ¿no? O sea, la situación que ella estaba viviendo no influyó que ella creyera en el Dios que tenía. Ella pertenecía a Israel y el Dios de ella era Jehová, ¿sí? Y fíjese que esta situación no robó su fe, sino lejos de robarle la fe. Dice que ella le dice: si mi señor clamara. Póngase a pensar un segundo, porque era una niña que ha sido cautiva, que tal vez había perdido todo. Esta niña no iba a trabajar, ni le iban a pagar las horas extras, ni nada por el estilo. Estaba trabajando tal vez toda su vida por nada. Le habían robado todo, absolutamente todo. Y sin embargo, la situación que ella estaba viviendo, lejos de robarle la fe en su Dios, no le robó la misericordia, no le robó el perdón y no le robó el interceder por la gente que tal vez no conoce a Dios, ¿no? Hoy justamente estábamos tal vez hablando de esta oración y uno se pone a pensar que muchas veces en los corazones de la gente uno dice: bueno, aquel se merece o aquel no se merece ser salvo, y uno le habla tal vez a ciertas personas porque algunos consideran que unos no merecen, tal vez por cómo viven o por la maldad que tienen. Yo quiero hablar de esta muchacha porque uno puede ver que realmente podía tener misericordia para aquellos que habían causado mal a su vida, ¿sí?
Y Dios nos llama a vivir por fe, Dios nos llama a vivir por vista. Y uno muchas veces cuando se está mirando y uno puede ver el sufrimiento que uno tiene o que pasa, uno se olvida de actuar en misericordia, en bondad. Uno se olvida de orar por aquellos que realmente no tienen a Cristo. Amén, pero Dios quiere que en este tiempo uno pueda vivir por fe y no por vista. Yo no sé si tal vez han dañado tu vida o te han dañado en alguna circunstancia, pero yo te pido que en este tiempo puedas hacer que cada situación que te toca vivir no afecte la fe que tú tienes y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. ¿Saben que uno cuando se pone a pensar en esta muchacha, no solamente que no había robado la fe, la situación que estaba viviendo, sino que era una niña que tal vez cuando la leímos la pasamos por alto, ni siquiera nosotros tal vez le prestamos atención, pero para Dios cada persona que tal vez está en un lugar que nadie reconoce es importante. Miren, a través de esta niña Naamán fue salvado de su lepra. Unos dirán fue Eliseo, no fue Eliseo el que le dijo ve y lávate, ¿no?, en el río. Sin embargo, antes fue esta niña que intercedió por aquel que tal vez había causado daño a su familia. Amén. Entonces usted tiene que entender que no importa la situación que le toque vivir, tal vez usted dirá, bueno, no estoy en un lugar de liderazgo, no estoy en un lugar donde tal vez pueda afectar. En cualquier situación, cualquiera sea el lugar que usted está, tan pequeño o grande, Dios puede usar tu vida. ¿Sí? Y Dios puede usar tu vida no solamente para ganar a pequeños, sino que Dios puede usar tu vida para ganar a grandes personas. O gente que de pronto es importante. Dios quiere usarlo, amén. Y saben que por ahí uno se pone a pensar cuántas veces uno en la iglesia, si uno tiene la oportunidad de estar muchos años, uno ve que por ahí se divide en iglesias, no, se rompen relaciones tal vez por daños, por situaciones. Y yo puedo ver en ella una persona, en esta niña, que realmente conocía a Dios. Porque la situación no hacía cambiar el amor, la misericordia y la bondad. Entonces yo decía en este tiempo cuánto necesitamos realmente tener bondad, no solamente para la gente que no se dio, sino para nuestro prójimo, para el que está al lado. ¿Sí? Si nos han dañado, poder decir, Señor, no voy a dejar que ninguna amargura entre en mi corazón. Si hubo circunstancias en que alguien me ha dañado, Padre, que seas tú el que sane mi vida y que yo pueda de la misma forma extender la misericordia y la bondad para con todos. Amén. Este verso número 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que la sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, ¿no? Imagínense, y quiero hablar un poco acerca del rey también de Israel. Fíjense que una muchachita tal vez que nadie conocía pudo actuar con fe, pudo creer en un Dios y actuar en misericordia, y podemos ver a un rey de Israel que supuestamente Jehová era el Dios de esa nación, ante un acto total de incredulidad, ¿no? Dice en el verso 6 que él rasga sus vestiduras, ¿no? En una señal total de incredulidad. Y una vez se piensa cuántas veces Dios está actuando al lado de nosotros y uno no lo puede ver. Es interesante pensar y poder ver cómo está el corazón de cada uno de nosotros y con quién se puede identificar de estos personajes. Algunos dicen Dios no obra hoy, o tal vez no siento un cosquilleo, o Dios, yo no sé si Dios está o no está. A veces venimos y estamos pensando a qué nos tenemos que ir o qué vamos a hacer luego. Y saben que Dios obra en todo momento, y de hecho Dios está obrando tal vez al lado nuestro y uno no lo puede ver, simplemente porque endurece el corazón. ¿Saben que había un profeta grande en Israel? Estaba Eliseo haciendo señales, milagros, y sin embargo un rey de una nación cuyo Dios era Jehová no podía ver el obrar de Dios e incluso alrededor de su vida. Algunos dicen Dios no me contesta. Sé decir que Dios está todo el tiempo contestando oraciones y aún contestando cosas que nosotros ni siquiera pedimos. Hoy tuvimos la dicha de levantarnos, hoy tenemos la dicha de tal vez poder congregarnos, hoy tenemos la dicha tal vez de ir con una Biblia abajo el brazo, de levantar las manos, tenemos la dicha tal vez de cantar alabanzas a su nombre. Dios está obrando, ¿sí? Dios obra tal vez en nuestras familias, Dios cubre
nuestra entrada, nuestra salida. Dios protege a nuestros hijos, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Dios extiende sus misericordias cada mañana. Dios se está moviendo en todo momento. Y cuando una persona no puede disfrutar la presencia de Dios, cuando una persona no puede disfrutar el conocer a Dios y no hay gozo y paz en su vida, no está viendo a Dios obrar alrededor. ¿Cree que no? El Espíritu Santo se está moviendo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios quiere hacer una obra, Dios quiere renovar nuestras vidas. Me gusta decir que Dios es un Dios de hoy porque a veces uno se queda con experiencias. Uno a veces se queda en lo que hice, o una vez se queda en lo que estudié, en lo que conozco, en los años que tengo de trayectoria. Es como que dice, yo ya conozco a Dios. Y Dios nos puede sorprender todos los días si uno se va a sus pies. Si uno le dice, Señor, quiero conocerte como si fuera el primer día. Y vamos a ver a Dios obrar. Si podemos creerle nuevamente como el primer día. Si uno se acuerda del primer día o de las primeras cosas que hacía para Dios, siempre fueron locuras. Siempre fueron cosas que se escapaban a la razón, uno no las pensaba. Simplemente actuaba porque el corazón lo llevaba a actuar. Y después uno se enteró que estaba mal, ¿no? O se enteró que le decía, cabezón, ¿qué hiciste? No, pero esto no se hace de esta forma, ¿no? Pero te impulsaba el amor a Dios, ¿no? Y que tal vez el tiempo o el conocimiento no nos enfríe, ¿no? Necesitamos entender que Dios se está moviendo y Dios quiere hacer grandes cosas en este tiempo y es necesario que la iglesia, que nosotros podamos ver a Dios moverse. Este rey, a pesar de vivir en esa nación, no lo veía y rasgaba sus vestiduras en señal de incredulidad. Y déjenme decirle que cuando un cristiano no tiene gozo en su vida, cuando no predica, en cierta forma hay incredulidad en su vida. En cierta forma, cuando uno no predica la palabra, está diciendo, ¿sí?, con sus hechos, que no hay un Dios, que Dios no obra en este tiempo, que la maldad ha avanzado mucho. Y Dios poderoso, Dios se sigue moviendo, Dios quiere moverse a través de nuestras vidas. Si esta pequeña tuvo la fe para creer, tuvo la fe para perdonar, tuvo la fe para poder perdonar a aquellos que habían causado, ¿cómo nosotros no vamos a tener la fe para creer que Dios se mueve y para obrar? Amén. ¿Saben que cuando uno se mete en estos personajes, uno realmente entiende que en este tiempo muchas veces los corazones nuestros se asemejan a estos personajes, ¿no? El verso 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjense en verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Porque usted siempre va a ver a alguien que le va a decir, Dios no puede hacer, no sé qué vamos a hacer. O tiene una oración de compromiso, como diciendo, mira, vamos a orar. Y que Dios haga como quiera, ¿no? Y a lo mejor en su plan Dios tiene pensado y tal vez, ¿no? Y alguien que conoce, o alguien que se mueve, o alguien que tiene esa comunión diaria con Dios, te va a decir, ay Dios sigue estando. Jesucristo está vivo. Él sigue moviéndose, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él tiene el mismo poder y autoridad que tuvo hace 2000 años. ¿Sí? Y Él se mueve a través de su iglesia. Y había alguien que podía decir que venga, hay respuesta. ¿Saben que el rey de Israel vinieron a pedir la respuesta y sin embargo Él no la tenía? Y a veces uno por ahí se siente igual que él, ¿no? Porque a veces vienen a la vida de uno y le dicen, mira, tengo este problema en mi vida. O hay una situación mala en mi familia, mis hijos tal vez están en enfermedad, estamos mal financieramente, las cosas están mal, no hay paz en mi vida, necesito una respuesta. Y uno es como que de pronto dice, no sé, ¿habrá algún profeta? ¿No? Y ahí sale de la agenda el teléfono del pastor, no sé, del líder. ¿Sí? Si a esta muchacha Dios la pudo usar grandemente en una situación de tal vez estar escondida para muchos, ¿cuánto más quiere usar a alguien que está lleno del Espíritu Santo o a su iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Saben? Entonces van a venir muchas oportunidades de gente a pedir respuestas a tu vida y Dios espera que uno tenga respuestas. Dios espera que uno tenga que decir. Dios espera que uno esté lleno de su palabra, llena de su presencia, ¿no? Este profeta dijo que venga. Y va a ver que hay un Dios en Israel, ¿no? Qué lindo escuchar gente por ahí que te dice, bueno, vení, Dios te va a responder, ¿sí?
vení, vamos a orar por vos, yo voy a ir a tu casa, vamos a ir con mis hermanos, vamos a orar por vos, la situación va a cambiar, Dios va a orar en tu vida. Y a veces nos escondemos porque hasta tenemos vergüenza de Dios. A veces nos da vergüenza orar en público. Imagínense si vamos a responder con esta autoridad frente a alguna situación. Cuando a veces uno se entera que hay dificultades grandes, uno por ahí dice, bueno, yo no voy porque no sé qué voy a hacer. Y Dios espera, miren, Dios nos puso a nosotros como iglesia. Hay gente que dice de pronto, bueno, que venga Dios, o porque Dios no nos lleva, Dios no nos quiere llevar, Dios nos quiere bien paraditos, firmes, en el lugar que Dios nos plantó, porque Dios quiere usarnos. Porque hay mucha gente que necesita ser salva, hay mucha gente que necesita ser libre, hay gente que necesita ser restaurada, y eso no se hace con una religión, se hace con vida. Y Jesucristo dijo, no, yo soy la vida y la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces un hijo de Dios debe estar vivo, debe estar lleno de gozo, de paz. Amén. Tomamos un poquito. Usted no sé si lo veo, bueno, mi hermano, ¿no? Daniel no toma agua, si no, ahí aprovecha y le saluda. Bueno, y por ahí comparto ahí, ¿viste? Y busco el agua por todos lados. Gracias, hermano. Pero sí, ¿no? Es interesante, ¿no?, poder entender esto. Y bueno, vamos a hablar un poco también de Naamán. Antes de seguir, y me deja marcadito en Según de Reyes, yo quisiera leer un verso que está en el Salmo. Si lo encuentro, el Salmo 27, verso 1 al 3. Dice el Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Palabra de Eliseo. Estamos confiados. Estamos confiados, hay un Dios que respalda nuestras vidas, hay un Dios que está con nosotros, que pelea por nosotros. Miren, si realmente la pelea sea nuestra, sería nuestra, en verdad que yo le diría, preocúpese, ¿sí? Pero no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu, es con su Santo Espíritu, ¿sí? Según de Reyes, capítulo 5, continuamos leyendo en el verso 8. Dice la palabra, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿no? Imagínense este tercer personaje, Naamán. Llegó con toda la pompa, ¿no? Imagínense en este tiempo que habrán caído, no sé, cantidad de limusinas, no sé cómo habrá caído si fuera en este tiempo, pero cayó con sus títulos, cayó era un héroe, ¿no? Imagínense las victorias que había dado Siria. Un hombre que tiene ese pensamiento de sí mismo, o piensa así de sí mismo, fue con este interés y fue pensando que todas las aplausos iban a ser para él, pero Dios no es así. Fíjese que a Dios no le va a impresionar un talento, a Dios no le va a impresionar un don, a Dios no le va a impresionar un título.
A Dios no le va a impresionar el dinero que tenemos, a Dios no lo mueve. Porque Dios es dueño de dones, de talentos, de títulos, de plata, del oro. Dios es dueño de todo. Qué hermoso poder reconocer a Dios así, porque cuando uno reconoce a Dios así lo ve de una forma humilde. Uno se acerca a Él siempre con el deseo de aprender. Siempre se va a considerar uno un pobre en el espíritu cuando reconoce que todo es de Dios. Por eso que nos juntamos para adorarlo a Él, para bendecirlo a Él. Uno cuando lee su palabra, uno cuando lo alaba es simplemente darle la gloria porque solo Él es digno de recibirla. Nadie es nada. Gloria sea a Dios, ¿no? Y cuando Él viene en esta situación dice que se fue enojado porque Dios dice, no sé cuáles son tus pensamientos para que Dios te bendiga, pero Dios dice, yo tengo los míos. ¿Sí? Y Eliseo dijo tal vez, yo quiero que Dios haga así. Y nosotros lo hacemos igual a veces. Yo quiero que la bendición llegue a mi casa y la quiero de esta forma. Y yo quiero que tal vez, no sé, que el novio de mi hija sea de esta forma. Yo quiero que el novio de mi hijo sea de esta forma. Yo quiero la bendición a mi manera. Yo quiero que Dios venga de esta forma, que me conteste de esta forma. Y Dios dice, mira, el día que vos vengas y aceptes mi palabra y me preguntes cómo quieres que yo te bendiga y puedas llevar tu vida a la palabra de Dios, podamos obedecerla, ahí la bendición llega. Zambullite 7 veces, como que uno de pronto, la Biblia también hace un trabajo de purificación a través de la palabra. Y uno debe zambullirse en esa palabra de Dios para que uno pueda ser limpio, para que la bendición de Dios llegue. A veces las bendiciones no llegan porque, como dice el libro de Santiago, pedimos y pedimos mal, ¿no? Pedimos y pedimos mal. Dios no me contesta, le estoy todo el tiempo clamando, intercedo, ¿no? En el segundo cielo y no pasa nada. Pero ¿por qué Dios no te contesta? Y no, yo le pedí como 3 autos y no llegan, ¿no? No van a llegar nunca. Dios tiene su forma y su manera y nosotros somos sus hijos. En verdad que tenemos derecho, Dios nos hizo sentar en los cielos juntamente con sus hijos, ¿no? Somos bendecidos con todas bendiciones, pero eso no nos quita que Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y nosotros debemos siempre ir con una actitud de humildad delante de Él. Aunque uno es dueño o coheredero de todas las cosas juntamente con Cristo, uno debe tener la humildad de reconocer que Dios es el dueño y el amo soberano y que Él es el que manda. ¿Sí? Entonces, Señor, cuando yo me incline, yo voy a orar con fe. Y yo le voy a pedir, Señor, responde, habla mi vida, toca esta situación, en esta área, pero a través de su palabra, no como uno quiere. ¿Sí? Y Dios va a tener respuesta. Y qué bueno poder tener a alguien al lado con sabiduría. Fíjese también el criado, pero ¿qué te está pidiendo? ¿No? Y a veces uno ve como, tal vez en un matrimonio, yo siempre pongo de ejemplo a mi mujer en este caso, porque veo que la mujer es como el segundo Espíritu Santo, ¿no? Porque siempre te la dice justa, ¿no? Uno parece que la lleva bien hasta que te dice, mira, me parece que lo estás haciendo por esto. ¿Será que nos conoce? ¿No? Y qué lindo es poder tener a alguien al lado, yo no tener la humildad de reconocer o poder aceptar un consejo, ya sea de un líder, ya sea del pastor, ya sea de un hermano, ya sea de alguien que hace poquito se está congregando, pero Dios lo usa tal vez para hablarte de una manera que no la ves, porque uno tal vez se cree que uno tiene rango en la iglesia, ¿no? Y va contando el rango por los años. Y acá vemos a un criado, vemos a una niña, y Dios usa a quien quiere. Si bien es importante no poder escuchar a aquellos que hace mucho que están porque te van a dar una palabra acorde a la Biblia, ¿no? Pero no quita que Dios use a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un corazón humilde, vas a saber escuchar a gente que te va a decir tal vez, mira, anda por este lado, o Dios te pide esto en tu vida. ¿Por qué te empecinás en golpearte tantas veces cuando Dios solamente te dice, zambullite en la palabra de Dios, obedecela? Jesucristo dijo, aquel que me ama, ¿qué hace? Guardará mi palabra, el que me ama. ¿Sí? Y Dios quiere que uno tenga ese corazón. Fíjese, ¿no? Y dice acá en el verso 15, y volvió al varón de Dios, el verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿no? Qué hermoso. Cuando uno puede someterse a la palabra de Dios y cuando la respuesta viene. Uno tal vez dice, mira, hice como Dios dijo y se acomodó. Y tantos años venía renegando yo, ¿no? Y me había empecinado en esta situación, en este trabajo o en esta
cada uno puede saber, Dios, que el Espíritu lo guíe, algo que nos hemos empecinado y Dios nos está diciendo hacerlo a mi manera y yo voy a bendecir tu vida. Y bendecir tu vida no quiere decir que Dios nos vaya a llenar de todas las cosas. Bendecir tu vida quiere decir que usted se acueste y se levante en paz. Que usted se levante y se sienta una persona totalmente libre. Que uno pueda disfrutar una reunión. Eso es estar en paz, eso es ser completamente bendecido. Yo considero una persona no bendecida cuando en una reunión está pensando en irse. Yo considero una persona totalmente atada. Pero una persona libre puede disfrutar las pequeñas cosas, así como las bendiciones también, porque Dios da. Porque Dios es generoso. Imagínense si Dios no escatimó en su propio Hijo, dice la Biblia, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Dios es bueno, Dios nos ama, pero Dios tiene un plan y una forma de bendecir, ¿sí? Y nosotros debemos decir, Señor, heme aquí, nosotros la vamos a hacer como vos consideras. ¿Ven? Y en el verso 16, luego ya, dice, mas Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Leemos el 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Y acá empezamos a hablar de otro personaje. Verso 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, del varón de Dios, dijo entre sí, aquí mi señor estorbó a este sirio en Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, ¿no? Y a veces decimos, en el nombre de Jesús, y hacemos algo que Dios nos manda, ¿no? Y lo ponemos, pobre Dios, ahí cuánta gente, ¿no? Hoy dice, Dios me dijo, y Dios le dice tantas cosas, ¿no? Dios habla también a través de su palabra mayormente. La Biblia dice, ¿no? En 1 Pedro capítulo 2, 19, dice, en su palabra, si uno lo lee ahora, 2 Pedro capítulo 1 capítulo 1, no tengo para tenemos también, dice la Biblia, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Dios usa la palabra. Y en el verso 21 dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mi casa en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve, ¿no? 5 personajes tal vez hemos visto, ¿no? Y uno puede ver tal vez que en muchas formas o maneras tal vez el corazón se inclina para alguno de ellos. Y es lindo poder descubrirlo. Señor, si
yo tengo algo de esto, o hay algo que yo no lo veo correctamente, que tú puedas hablarme en esta mañana, ¿sí? Se quería esconder de Dios, fíjese, ¿no? Fíjese que tal vez todo lo que uno sabe que está mal hecho, siempre lo hacen oculto. Siempre lo mal lo trata de hacer cuando nadie lo ve, o de alguna forma que nadie, entonces uno ve que de pronto se trata de esconder, irse en lugares donde nadie está, cerquita, ¿no? Para hacer cosas que no son correctas. Dios está en todos lados. De Dios no se escapa nadie. Entonces uno debe tener una actitud correcta en nuestro corazón, decir, Señor, yo voy a honrar tu nombre, ¿no? Y saben el problema que tuvo Giesi también, que no entendió que la misericordia, la bondad, el favor y la gracia de Dios son absolutamente gratis. ¿Sí? Que Dios da de gracia y espera que uno dé de gracia. Hoy por ahí en muchas oportunidades uno pone precio a lo que Dios hace o a lo que Dios te dio, pero Dios nos llama a dar todo de gracia. Todo lo que tenemos hoy en día y la dicha de tenerlo es por medio de Él y para su gloria, ¿sí? Entonces la salvación, algunos dirán, bueno, vamos y vamos a ir por vos y vamos a orar por vos, pero bueno, te vamos a pedir tanto, vamos a hacer tanto por ir y a hablar de vos. Estamos errados, ¿no? En muchos lugares es así, no es correcto, ¿no? Dios espera que uno dé en verdad de gracia todo lo que uno tenga, todo lo que Dios nos ha dado, Dios lo espera que lo dé de esta misma manera, ¿sí? Entonces yo lo animo en este tiempo que uno pueda reverse así también como yo lo hago. Si hay algo de esta actitud en nuestra vida y que si hemos apartado nuestro corazón de Dios, que en este tiempo de todo corazón podamos ir de vuelta a sus brazos y decirle, Señor, yo estoy aquí nuevamente para ser un varón de Dios, para ser una mujer de Dios, para amarte como es un primer día, ¿sí? Para no poner precio en nada de lo que vos me has dado y para poder entender que realmente tú te sigues moviendo en este tiempo. No importa la situación, no importa en qué lugar estés, si en un lugar pequeño o grande, Dios va a usar tu vida. Amén. Tierno amor que me cuidó, que me abrazó en mi niñez, y a pesar del dolor, sé que tú estabas ahí, tomándome en tus brazos.